en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Mi estudio era mi santuario. Horas de silencio, solo yo y mis lienzos. Era el corazón de mi casa, el lugar donde me sentía más yo mismo, donde la rutina de ser un artista que trabaja desde casa se fundía con la pasión. Las noches a menudo se alargaban y el agotamiento era un compañero constante. Esa noche, la fatiga me venció sobre el viejo sofá de terciopelo, rodeado por el dulce y familiar olor a óleos y aguarrás, un aroma que siempre me había traído paz. Me quedé dormido, sin más, con la mente aún en los trazos que había dejado a medias. El despertar no fue gradual, fue un golpe seco, como si alguien hubiera puesto un despertador dentro de mi cabeza. Y con ese golpe, un olor a pintura fresca, demasiado intenso, demasiado químico para ser el residuo de mis trabajos de la tarde. Era un azul verdoso penetrante, casi metálico, que me rasgaba la nariz y me empujaba la conciencia de la madrugada. La oscuridad del estudio era casi total, solo rota por la tenue luz de la calle que se filtraba por la ventana alta. Me levanté, desorientado, con el cuello rígido y la boca seca. La piel se me erizó. Encendí la pequeña lámpara de mesa, la que apenas iluminaba mi caballete principal, y la luz cálida luchó contra las sombras, revelando el desorden creativo que tanto amaba. Pero mis ojos no se detuvieron en la paleta sucia o en los pinceles dispersos. Se fijaron en el lienzo que había dejado impoluto en blanco, listo para la inspiración del día siguiente. Estaba justo donde lo había colocado, en un caballete secundario, esperando, y en su centro, una mancha. Una mancha de pintura de un azul verdoso vibrante, exactamente el color que había olido. Un azul que no utilizaba, que no formaba parte de mi paleta habitual nunca. Era un color frío, casi alienígena, que rompía la pureza del blanco con una insolencia chocante. Una punzada de confusión me atravesó. ¿Lo había hecho yo en un duermevela? ¿Había olvidado un experimento fallido? La idea era absurda. La mancha era demasiado definida, demasiado ajena a mi estilo. Una extraña inquietud se instaló en mi pecho, fría y persistente. El estudio, mi santuario, ya no se sentía tan seguro. A la mañana siguiente, la luz del sol intentó disipar la inquietud de la madrugada, pero no lo logró. El olor a pintura fresca y aguarrás en el estudio era aún más intenso de lo normal, con un matiz casi imperceptible que me recordaba a algo orgánico, húmedo, como tierra recién removida o el fondo de una cubeta de agua estancada. Era un detalle mínimo, pero perturbador. Intenté retomar mi rutina, forzándome a creer que todo había sido un sueño o un truco de mi mente agotada. Pero el aire pesado del estudio se aferraba a mis pulmones, negándose a desaparecer. Fui a buscar mis pinceles, ordenados meticulosamente en sus recipientes de cerámica. Siempre los dejaba así, por costumbre, por la disciplina que el arte exige. Pero los encontré ligeramente movidos, algunos fuera de su lugar habitual, como si una mano distraída los hubiera usado y los hubiera vuelto a dejar con prisa. Uno de ellos, el de cerdas más finas, tenía restos de la misma pintura azul verdosa adherida, a pesar de que recordaba haberlo limpiado meticulosamente la noche anterior. Lo froté con el pulgar, y la pintura ya estaba seca, dura, como si llevara horas ahí. Recorrí el estudio con la mirada, buscando una explicación lógica, un rastro de mi familia. Mi esposa y los niños seguían dormidos, la casa envuelta en ese silencio profundo que solo se consigue en las primeras horas de la mañana. Nadie más que yo usaba el estudio, nadie. Descarté la idea de una broma o un descuido ajeno. La incredulidad se mezcló con una creciente incomodidad, un nudo en el estómago. Intenté convencerme de que era mi propia fatiga, una manía, o que la memoria me jugaba una mala pasada, pero la evidencia era demasiado específica, demasiado concreta para ignorarla. Con un suspiro que sonó a derrota, decidí limpiar la mancha del lienzo y los pinceles. Tomé un trapo empapado en aguarrás y froté el lienzo. La pintura, en lugar de disolverse con facilidad, se resistía.
como si se hubiera adherido con una fuerza inusual, dejando un residuo fantasmal, una sombra pálida del azul verdoso que se negaba a desaparecer por completo. En los pinceles fue igual. El silencio del estudio, antes mi aliado, ahora se sentía como un cómplice de algo que no podía nombrar, y la duda sobre mi propia memoria empezaba a corroerme lenta y dolorosamente. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Intentaba trabajar en un nuevo lienzo, forzándome a ignorar los incidentes anteriores, a borrar la mancha azul verdosa de mi mente, pero la concentración me fallaba. Cada pincelada se sentía vacía, cada color apagado. Era como si una parte de mi atención estuviera siempre alerta, esperando. La luz del sol se sentía extraña en el estudio, como si no pudiera penetrar del todo en los rincones más oscuros. Fue entonces, en la quietud de la tarde, cuando lo oí. Un leve y rítmico goteo de pintura, casi inaudible, como una gota de agua cayendo sobre una superficie blanda. Venía del rincón más oscuro del estudio, detrás de la estantería de libros de arte y viejas cajas. No había ningún recipiente abierto allí, ninguna pintura expuesta que pudiera estar goteando. El sonido era tan regular, tan deliberado, que me puso los nervios de punta. Era un sonido que no pertenecía a mi estudio, a mi mundo. Me giré bruscamente, el corazón martilleándome en el pecho. Y en el rabillo del ojo la vi, una sombra fugaz, una silueta que se desvaneció antes de que pudiera enfocarla, como un velo oscuro que se retiraba en el instante en que mis ojos intentaban atraparla. No era una persona, no era un animal, era algo más etéreo, más rápido, más frío. La sensación de no estar solo, de ser observado, se volvió abrumadora y tangible, una presión invisible en el aire que me asfixiaba. Revisé el rincón, con las manos temblorosas, la respiración entrecortada. Moví las cajas, los libros, no había nada, absolutamente nada que explicara el sonido o la sombra. Solo un pequeño charco de pintura seca en el suelo, de un color que no había usado en semanas, un ocre oscuro y terroso que no tenía razón de estar ahí. Era como si se burlara de mí, dejando un rastro tan evidente como imposible de explicar. El estudio, antes mi refugio creativo, ahora se sentía como una jaula con un ojo invisible observando cada uno de mis movimientos, robándome la paz, robándome el sueño. La ansiedad y el insomnio se convirtieron en mis únicos compañeros. Me quedé dormido en mi estudio una vez más, esta vez por pura extenuación, la cabeza apoyada en la mesa de trabajo, el cuerpo entumecido. Me despertó un frío gélido que me caló hasta los huesos, un frío que no era de la habitación sino de dentro de mí. Los músculos se me tensaron, la mandíbula apretada. Mis ojos se abrieron de golpe, buscando el origen de esa sensación helada. La mirada se me fue directamente a mi lienzo principal, la obra en la que llevaba meses trabajando, mi orgullo, mi esperanza. Era una pieza compleja, llena de detalles minuciosos, la culminación de un largo proceso, y estaba alterada. Un trazo grueso y agresivo, una línea violenta que no era mía, desfiguraba una parte crucial de la composición, justo en el rostro del personaje central. Era un borrón, una herida abierta en lo que había sido una armonía delicada. El mismo azul verdoso, esta vez aplicado con una furia incomprensible, como si la mano que lo hizo quisiera destruir lo que yo había creado. El teléfono vibró sobre la mesa, un sonido estridente que me sobresaltó. Era mi galerista. Su voz, generalmente jovial, sonaba un poco impaciente. Preguntaba por el avance de la obra, mencionando que un comprador importante, un coleccionista influyente, estaba interesado y quería ver el progreso. La presión se volvió insoportable, una soga invisible alrededor de mi cuello. No solo mi arte había sido invadido, sino que ahora mi reputación, mi sustento, estaban en juego. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo iba a arreglarlo? Intenté disimular la alteración, buscando una forma de integrarla, de hacerla mía, pero era inútil. Era una cicatriz que no podía ocultar. Al levantarme, sentí un picor leve en mi manga. Una pequeña mancha de pintura, del mismo azul verdoso, había aparecido en la tela de mi ropa de trabajo, justo en el puño. Una marca que no recordaba haberme hecho.
que no había estado ahí cuando me quedé dormido. La llamada del galerista se convirtió en un eco de la presencia, una confirmación de que el mundo exterior también percibía la disonancia en mi obra, empujándome al borde de la desesperación, de la locura. La mancha en mi lienzo principal, ese trazo ajeno, se convirtió en una obsesión. Me pasaba horas frente a él intentando descifrar su lógica, su intención. Quería entenderlo, replicarlo, hacerlo mío de alguna manera. Pero cada intento era un fracaso. Me encerraba en el baño, con un pequeño lienzo y mis pinceles, y practicaba frente al espejo, buscando la fluidez, la extraña energía de esa marca. Mis movimientos eran torpes, mis trazos, rígidos, incapaces de imitar la vitalidad perversa que sentía en el lienzo de mi estudio. El espejo me devolvía la imagen de un hombre cansado, con los ojos hundidos, que ya no reconocía. Al regresar al estudio, después de una de esas sesiones inútiles, encontré mis pinceles esparcidos por la mesa, no agrupados como los había dejado, sino desordenados, como si alguien los hubiera tirado con desdén. Al recoger uno, noté algo extraño. Las huellas dactilares sobre el mango de madera parecían difusas, como si alguien los hubiera usado sin dejar una marca clara, o como si mis propias huellas se hubieran desdibujado, borradas por una fuerza invisible. Pasé el pulgar por la madera, intentando sentir alguna textura, pero solo había una superficie lisa y fría. Un olor nuevo, distinto, se mezcló con el aroma habitual del estudio. No era pintura ni aguarrás. Era un olor a metal oxidado y algo rancio, como el aliento de un animal muerto o la putrefacción de una planta olvidada. Era nauseabundo y me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El aire se volvió pesado, irrespirable. La desesperación se apoderó de mí, una ola fría que me arrastró. La idea de que mi propia habilidad estaba siendo usurpada, que ya no era el único autor de mi arte, me sumió en una profunda crisis de identidad. El espejo me devolvía la imagen de un hombre que ya no reconocía, un artista cuya mano ya no era la única en trazar su destino, y el olor rancio se adhería a mi piel como una segunda capa, imposible de lavar. En un intento desesperado por atrapar al intruso, por ponerle un rostro a la amenaza, instalé una discreta cámara de seguridad en mi estudio. La coloqué en un ángulo que apuntaba directamente al lienzo principal y a la zona de los pinceles, mi esperanza depositada en la fría lógica de la tecnología. Creía que si podía verla, si podía registrarla, entonces podría entenderla, quizás incluso detenerla. Me fui a dormir con una mezcla de agotamiento y una esperanza tenue, la primera en mucho tiempo. Pero un ruido sutil me despertó bruscamente en la madrugada. No fue un estruendo, sino un crujido seco, como el chasquido de una rama vieja que se rompe bajo un peso invisible que parecía venir directamente del estudio. Salté de la cama, el corazón latiéndome en las sienes, y corrí hacia la pantalla del monitor que había dejado conectada. Mis dedos temblaban mientras buscaba la grabación del momento exacto del crujido. La imagen apareció, pero no lo que esperaba. La cámara solo mostraba estática, un parpadeo blanco y negro en el momento exacto de la actividad, como si la imagen se hubiera disuelto en el aire, borrada por una fuerza invisible. Era como si la presencia supiera exactamente dónde estaba el lente y se negara a ser capturada. Sin embargo, al subir el volumen captaba un sonido sutil y gutural, casi un susurro que no estaba presente en el estudio cuando instalé la cámara. No eran palabras, no era un lenguaje que pudiera entender, pero era una voz profunda, rasposa, que parecía emanar de las mismas paredes, de la oscuridad. El terror me paralizó. No solo se burlaba de mi arte, de mis intentos de control, sino que demostraba que no era de este mundo, que mis herramientas humanas eran inútiles contra ella. La estática en la pantalla y el susurro incorpóreo se convirtieron en la voz de mi tormento, una prueba de que lo que me acechaba era inatrapable e incomprensible, más allá de cualquier lente, más allá de cualquier razón. La cámara se había convertido en un testigo mudo de mi derrota,
y el susurro en una burla personal. Me desperté de un sueño agitado, la almohada empapada en sudor frío, sintiendo un ardor punzante en mi antebrazo izquierdo. Era un dolor que no había sentido antes, agudo y persistente, como una quemadura lenta. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras largas y distorsionadas en la habitación. Me senté en la cama, el corazón desbocado, y me subí la manga de la pijama con manos temblorosas. Y ahí estaba, una pequeña mancha de pintura, del mismo azul verdoso que había aparecido en mis lienzos y en mi ropa, incrustada en mi piel. No era superficial, parecía haberse filtrado en la epidermis, como si hubiera sido salpicado mientras dormía, pero con una precisión antinatural. No era una salpicadura al azar, era una marca definida, un pequeño círculo perfecto como un sello. La miré fijamente, el pánico creciendo en mi garganta. Intenté lavarla con agua y jabón, frotando con fuerza hasta que mi piel enrojeció y dolió. Pero la mancha se resistía inmutable, como si fuera parte de mí, una quemadura fría que no desaparecía, que se había adherido a mi carne con una voluntad propia. Luego, con una desesperación creciente, busqué el aguarrás, el disolvente más potente que tenía. Empapé un algodón y lo froté contra la marca, el olor químico llenando mis fosas nasales. La piel se irritó, se volvió escamosa, pero el azul verdoso permaneció, desafiante, burlón. El pánico me consumió por completo. La presencia había traspasado la barrera de mi arte y mi estudio, invadiendo mi propio cuerpo. Ya no era solo mi trabajo, sino yo mismo lo que estaba siendo marcado, reclamado. Intenté ocultar la marca a mi familia, a mi esposa. Inventé una excusa sobre un accidente con pintura mientras trabajaba hasta tarde, una distracción. Pero la mentira se sentía tan pegajosa como la mancha en mi piel, tan visible para mí como invisible para los demás. La mancha en mi piel era un tatuaje forzado, una prueba irrefutable de que la entidad había reclamado no solo mi arte, sino también una parte de mi propia carne, dejándome marcado para siempre, un lienzo vivo y profanado. La humillación llegó con la luz del día. En una reunión con otros artistas y un crítico de arte, había llevado una de mis obras recientes intentando disimular las alteraciones con capas de pintura y excusas internas. La mancha en mi brazo la cubrí con una manga larga, pero la ansiedad me hacía sudar frío. Presenté mi trabajo, esperando que mi reputación y mi talento aún pudieran hablar por sí mismos a pesar de la creciente disonancia en mi obra. Un colega, un pintor de paisajes con quien solía compartir ideas, se acercó a mi lienzo con una mirada de extrañeza. Frunció el ceño, inclinó la cabeza. Comentó sobre un cambio radical en mi estilo, señalando un trazo que no parecía mío, una aspereza que nunca había tenido. Luego, con una nariz arrugada, mencionó un olor peculiar que emanaba de mi ropa o de la obra misma. Un tufo que no era el de la pintura fresca, sino algo más agrio, más pesado. La sangre se me heló en las venas. La mancha invisible de la presencia se había vuelto palpable para otros. El crítico de arte, un hombre de mirada penetrante y juicio severo, se detuvo frente a mi obra con una expresión de desdén. Sus palabras fueron dagas. Sugirió que el artista estaba perdiendo su toque, que quizás estaba experimentando con influencias dudosas, insinuando una falta de originalidad, una desviación de mi esencia. Su voz era fría, su veredicto lapidario. Sentí una humillación profunda, la confirmación de mis peores miedos. La presencia no solo había invadido mi arte, sino que había saboteado mi reputación, mi identidad como artista, a los ojos del mundo. Me retiré de la reunión con la sensación de ser un fraude, un impostor cuyas obras ya no le pertenecían, un eco hueco de lo que alguna vez fui. La mancha invisible en mi ropa de trabajo, esa quemadura fría en mi piel, se sentía ahora como una marca de vergüenza, visible para mí, invisible para ellos, pero sus efectos eran devastadores. Las palabras de mis colegas y el crítico eran dagas que atravesaban mi alma, confirmando que la mancha de la presencia se había extendido más allá de mi estudio, contaminando mi percepción pública y mi legado, dejándome expuesto y vulnerable. La humillación y el miedo me llevaron a un último acto de desafío.
No podía rendirme, no podía dejar que me robaran lo que era. Decidí pasar la noche en mi estudio, con todas las luces encendidas, dispuesto a pintar un último lienzo, a reclamar mi arte, mi voz. Preparé mi paleta con colores vibrantes, elegí un lienzo en blanco, impecable, y me senté con el corazón latiéndome con una mezcla de terror y determinación. Luchar contra el cansancio era una batalla perdida, pero no podía permitirme dormir. La sensación de ser observado era tan intensa que cada fibra de mi ser estaba alerta, tensa. El tiempo se arrastraba, pesado y lento. Mis párpados se cerraron por un momento. Solo uno, un parpadeo imperceptible, pero fue suficiente. Un despertar brusco, como el chasquido de un látigo, me trajo de vuelta a la realidad. Mi cabeza se levantó de golpe, el cuello adolorido. Las luces seguían encendidas, pero la atmósfera del estudio era densa, cargada, y el olor a pintura fresca se había vuelto abrumador, mezclado con un hedor a descomposición que me revolvió el estómago. Al abrir los ojos, mi mirada cayó sobre el lienzo que había dejado casi terminado. La última esperanza de mi resistencia estaba completamente cubierto. No con mis colores, no con mis trazos. Una capa gruesa y viscosa de pintura, de un color negro verdoso que nunca había usado. Lo había devorado por completo. La textura era orgánica, casi putrefacta, como si se hubiera aplicado con furia y sin control, con las manos desnudas. Era un lienzo muerto, sofocado, una burla grotesca a mi intento de crear. Mis pinceles, los que había dejado cuidadosamente limpios, estaban destrozados, las cerdas arrancadas y esparcidas por la mesa, como pequeños cabellos arrancados de un cuero cabelludo. La desesperación absoluta me invadió, una oleada de frío que me dejó sin aliento. Me di cuenta de que no podía luchar contra esto. No había esperanza. Mi estudio y mi arte habían sido completamente reclamados por la presencia, convertidos en un monumento a su victoria. El lienzo, antes un símbolo de mi pasión, ahora era un monumento a mi derrota. Una cicatriz grotesca que me gritaba la imposibilidad de volver a crear en ese espacio, mientras el olor a pintura y algo más oscuro llenaba el aire, un recordatorio constante de mi fracaso. Empaqué mis pocas pertenencias personales del estudio, las que no habían sido tocadas, las que no llevaban el hedor de lo ajeno. Dejé atrás los lienzos, las pinturas, los caballetes, incapaz de tocarlos, incapaz de mirarlos sin sentir un escalofrío. Era como abandonar un cuerpo. Cerré la puerta del estudio con llave, con un sonido seco y final, como si intentara encerrar no solo el espacio, sino también el horror que lo habitaba, el silencio que se había vuelto su voz. Intenté retomar una vida normal, una vida sin arte. Me busqué otro trabajo, algo que no tuviera nada que ver con la creatividad, con la expresión. Pero la mancha de pintura en mi ropa de trabajo, invisible para los demás, se sentía como una quemadura fría y persistente en mi piel, un recordatorio constante de lo que había perdido. La frotaba, la miraba, sabiendo que nadie más podía verla, pero para mí era tan real como la sangre. Se había adherido a mí una parte de mi nueva identidad, la del hombre marcado. Abandoné mi carrera de artista, la pasión que me definía, la que había sido el motor de mi existencia. Ahora era una fuente de terror y pérdida, un pozo de miedo que me impedía siquiera acercarme a un pincel. El estudio permanece sellado, un mausoleo de mi creatividad, un espacio prohibido que evito a toda costa. Nunca volví a abrir esa puerta, nunca volví a pintar en ese lienzo, en ningún lienzo, y así vivo, con la imposibilidad real de volver a dormir sin sentir que algo sigue esperando, que el despertar brusco es solo el preludio de una nueva intrusión. Cada noche, al cerrar los ojos, siento el frío aliento de lo ajeno, la certeza de que la mancha invisible en mi ropa y el estudio sellado son el legado de la presencia. Es una condena silenciosa que me persigue, recordándome que, aunque haya escapado, nunca volveré a despertar sin sentir el frío aliento de lo ajeno, sin saber que una parte de mí, de mi arte, de mi alma, le pertenece a esa cosa que solo entra cuando uno despierta de golpe. No, no despertarás, me susurra el viento. No despertarás en paz. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el
Patio de atrás.